Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Es nuestro propósito en todo momento regresar a ese camino donde inicialmente se nos dictó la palabra de Dios y de alguna u otra forma fuimos desviados, de pronto por enseñanzas equivocadas, y lo que aquí queremos hacer es tratar de rectificar y regresarnos al camino correcto. Muchas gracias por su presencia en el día de hoy. Vamos a cubrir en este momento, vamos a comenzar a mirar el libro de Romanos, que fue escrito por Pablo, y vamos a avanzar. Si alcanzamos a llegar al capítulo 4, vamos simplemente a escoger algunos versículos que son importantes en cada uno de estos capítulos. Primero que todo, tenemos que decir lo siguiente, y puede que no sea consciente de esto usted o ustedes, pero realmente el gran evento que proporcionó el origen del cristianismo fue lo que se conoce como la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Fue a través de este evento que el movimiento de Jesús o Yeshua, que fue un movimiento dentro del judaísmo bíblico, mesiánico, ese movimiento cambió de ser una variedad de judaísmo a una nueva religión con un sistema de teología y creencias religiosas distintas a las del judaísmo. Este resultado no fue inmediato, ni siquiera en la mente de Pablo en ese momento. Pero fue el evento de Damasco el que proporcionó el germen de todos los desarrollos posteriores, y estos desarrollos se pueden rastrear a través de la evolución de los conceptos religiosos de Pablo y sus escritos a lo largo de su vida, como se relata en el Nuevo Testamento. Así que el tema de Pablo, hoy en día que tenemos los medios, hay estudios, la información está un poco más recopilada, podemos tener una mejor evidencia que la que tenían en la época en que vivió Pablo, que fueron los años 30, 40, 50 y 60 de la era común. Entonces podemos mirar la evidencia y evaluar la evidencia a la luz de los escritos de Pablo. Y si decimos que la conversión de Pablo en el camino a Damasco es importante, es porque este libro, el capítulo 1 del libro de Romanos, comienza así. Vamos a mirar el primer versículo y vamos a ver cómo comienza. Romanos capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La pregunta que surge aquí es, ¿quién lo llamó? ¿Cómo lo llamó? ¿Y cuándo lo llamó? Pues esa es la pregunta, porque aquí con leer esto, yo no sé, no tengo la prueba de que él fue llamado por Jesús o que fue apartado para un evangelio. Aparte de eso, decimos que evangelio son como las buenas nuevas, buenas noticias. Entonces tenemos que saber en qué consisten las buenas noticias, porque el término realmente no es un término hebreo, es un término latín, viene del latín, pero también tiene su connotación griega. Entonces la pregunta es, ¿quién llamó a Pablo a ser apóstol? ¿Cómo fue llamado y cuándo fue llamado? Lo que podemos decir al respecto, porque aquí no tenemos ninguna prueba, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, no hay una prueba fehaciente.
Entonces, si nos vamos a ir a al relato de la conversión de Pablo en el camino a Damasco, vamos a ver que eso no se sostiene. Porque hay 3 relatos de este evento en el libro de los Hechos. Hay un relato en el capítulo 9, hay otro relato en el capítulo 22 y hay otro relato en el capítulo 26 del mismo evento. Pero cada relato es diferente. Entonces, aquí yo me comienzo a preguntar, ¿por qué, si el libro de Hechos fue escrito por Lucas, por qué hay 3 relatos diferentes de la supuesta conversión de Pablo en el camino de Damasco? Luego hay inconsistencias. Y también tenemos que preguntarnos que la conversión de Pablo en el camino de Damasco, Pablo nunca dijo que Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Bueno, ¿y entonces quién lo dijo? Pues eso está escrito en el libro de Hechos. Pero es que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Y el libro de Hechos habla de Pablo. Entonces, todo lo que veamos en el libro de Hechos, que Pablo apareció ante el Sanedrín y esto, pues realmente no sabemos si fue así o no. ¿Por qué? Porque fue Lucas quien escribió. Entonces, esto nos pone en una posición de que yo no puedo estar seguro de eso. Entonces podemos pensar que será que Pablo se autoproclamó como el enviado a los gentiles. Y aquí hay otra pregunta. ¿Por qué tenía que ser Pablo enviado a los gentiles si los gentiles podían hacerse parte de Israel a través de la conversión o a través de los conceptos de los prosélitos de la puerta o los prosélitos de justicia o a través de las 7 leyes? Entonces no había un motivo real de que alguien fuera escogido para ir a predicarle a los gentiles. Y hay otra parte. Tenemos que saber que Pablo nunca conoció a Jesús. También surgió otra pregunta. ¿Por qué entonces Jesús no escogió a uno de sus apóstoles para que fuera a predicarle a los gentiles? Luego, eso nos deja mucho que pensar. Además de que la relación entre los discípulos de Jesús y Pablo nunca fueron buenas. Siempre hubo muchos roces y además a Pablo fue llamado a Jerusalén, y eso lo tenemos en el libro de Hechos capítulo 21, a donde él se le recrimina y los apóstoles le recriminan que él no está enseñando según la Escritura, sino que está enseñando a apostatar de la Torá o la ley de Moisés, y que está rechazando y enseñando a la gente a que no se circunciden. Luego aquí vemos que hay muchas discrepancias. Entonces, pues yo no puedo confiar. Difícil de confiar que Pablo haya sido, como él dice en el primer versículo del libro de Romanos. Dice, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Pero aquí es donde tenemos, ¿quién lo llamó? ¿Cómo fue llamado y cuándo? Entonces, si tenemos tantas dudas, que hay demasiadas dudas, no podemos estar seguros. Además, los ebionitas, que eran los seguidores de Jesús en el movimiento mesiánico de la época, ellos rechazaban los escritos de Pablo. ¿Y por qué lo rechazaban? Bueno, ellos conocían la historia de Pablo y, según ellos,
ellos decían que Pablo no era judío, que era un prosélito, que se había convertido al judaísmo, que había desarrollado un resentimiento en contra del judaísmo. Y por eso Pablo, en muchas partes, él quiere hacerse pasar por judío. Por eso él acoge el nombre de Shaul o Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y este rey era de la tribu de Benjamín. Y Pablo también se anota que él era de la tribu de Benjamín. Pero eso no tenía ninguna importancia en el primer siglo, porque ser de una u otra tribu no era, ni se sabía, porque ya las tribus estaban muy mezcladas. Y tampoco era importante. Entonces aquí vemos que hay una actitud de parte de Pablo de hacerse ver como judío cuando de pronto no lo era. Y el último aspecto que vale la pena notar acerca de Pablo es que él se clasificaba como fariseo. Pero no podía ser fariseo porque los fariseos han estudiado las enseñanzas de Pablo. Y ellos dicen que en los escritos de Pablo no hay una exégesis de tipo fariseo. Entonces, tantas cosas y tantas preguntas que hay, tenemos que de pronto mirar la evidencia con un ojo más crítico. Luego dice, versículo 2 del libro de Romanos, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Obviamente, ¿quién había prometido? Por sus profetas se está refiriendo a Dios, se está refiriendo al Eterno, pero ¿en dónde encontramos esto? En las Escrituras. Porque no hay ninguna cita bíblica ahí, ninguna referencia. Y luego en el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne. Dos cosas hay que sacar de este versículo. Primero, en la escritura hebrea, y vamos a la escritura hebrea porque la escritura hebrea tiene la autoridad bíblica, porque es ahí donde están registradas lo que el Eterno, lo que Dios dejó para que Moshe escribiera, lo que quedó escrito con los profetas y los escritos que fueron escritos por inspiración divina. Entonces, si vamos al Tanakh, que es la Biblia hebrea, donde reside la autoridad de la Biblia, vemos que el Hijo de Dios es Israel. Dios no tiene hijos individuales. Todos somos hijos de Dios por creación. Entonces, ¿a qué se refiere acerca de su Hijo? Esa parte no tiene una referencia bíblica como tal. Dice aquí que era del linaje de David, según la carne. También podemos poner esto en duda, porque si usted va al libro de Mateo, capítulo 1, el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Mateo, el nacimiento virginal está ahí para evitar que José sea el padre biológico de Jesús. Porque si José hubiera sido el padre biológico de Jesús, según los escritos que están ahí, hubiera nacido con el pecado original y no hubiera clasificado para Mesías. Pero también al mismo tiempo, entonces vemos que no tiene sentido que él diga que era según la carne. O si era hijo de José, bueno, ya eso es diferente, pero eso controvertiría lo que está en el capítulo 1 y 2 de Mateo, el nacimiento virginal. Y en el capítulo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ahora, el tema de la gracia es un tema, obviamente, que es un concepto paulino, pero la gracia existe en la Escritura desde la creación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, la gracia intervino
para permitirles vivir y esperar que se arrepintieran. Y la gracia está escrita en la Escritura como la misericordia de Dios hacia la humanidad, sabiendo que todos los seres humanos hemos pecado, pero que nuestro Creador nos da la oportunidad de regresar al camino correcto. Esa es la gracia. Y la gracia estuvo también en el diluvio. Y la gracia está con nosotros todos los días. Cada día que amanece es un día que Dios nos da para ver si nos acercamos a Él, para ver si nos arrepentimos de nuestras maneras de vida que no están de acuerdo a las escrituras. Entonces la gracia no es nada nuevo. Pero Pablo usa esto para, como se va a ver más adelante, lo que Pablo quería hacer. Pablo quería utilizar la figura de Jesús, tanto su muerte como lo que se habla de la resurrección, y utilizarlo como un medio que Dios le dio al mundo para que a través de esa muerte los pecados de las personas que creyeran en Jesús fueran perdonados. Pero ya hemos visto que eso no es bíblico. Pero esa es la teología de Pablo. Entonces Pablo va a hacer mucho énfasis en la palabra fe, pero él tampoco explica qué es la fe. Muy bien, entonces el capítulo 1 sigue por la salutación y el deseo de visitar a Roma, y después en el versículo 16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, el Evangelio son las buenas nuevas, pero las buenas nuevas, o sea que no había un medio para salvación antes. Podemos preguntarnos, entonces, ¿cuál era el medio de salvación antes de que Pablo, según el Evangelio, venía a predicar un evangelio de salvación? Entonces, ¿cómo se salvaba la gente antes? La escritura hebrea nos dice que a través del regreso al camino correcto, a través del arrepentimiento, el pecador se puede arrepentir y cambiar su forma de vida. Y eso sería meritorio para lo que se llama la redención. Y entonces no veo por qué Pablo trae un evangelio de salvación, si ya las condiciones estaban dadas en las escrituras del Tanaj. Ya todo se nos había dicho. Y luego en el versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, eso está en el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde dice que, exactamente dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero la fe del justo está basada en la obediencia. Y eso es lo que Pablo no acoge en su teología. Porque para él todo se queda en la mente, en una fe invisible, en una fe que no tiene evidencia. Bueno, esto en el capítulo primero, y bueno, por ahora pues realmente vamos a ir al capítulo 2 de Romanos y continuamos mirando lo que está ahí. Entonces, dice el versículo, dice, esto tiene como título el justo juicio de Dios. Bueno, aquí dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Obviamente él está hablando de una persona juzgar a otra. Nadie debe juzgar a nadie. Sin embargo, aquí Pablo, más adelante vamos a ver que él está juzgando a los judíos. Entonces, ahí se está contradiciendo.
En el versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, o sea, la bondad del Eterno, te guía al arrepentimiento. Bueno, aquí tenemos la palabra arrepentimiento. Cuando Pablo en el versículo 4 dice que la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento, esa es la gracia. Porque nos está dando una oportunidad de arrepentirnos. Y en el versículo 5 del capítulo 2 de Romanos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Entonces el corazón que no se arrepiente, pues es una persona que no ha alcanzado la justicia, porque no se ha arrepentido. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Muy bien. En el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, Pablo dice que por las obras de la ley nadie será salvo. Pero aquí en el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dios nos va a juzgar a nosotros por nuestras obras. Bueno, ¿y dónde queda la fe? Bueno, la fe, las obras son un producto de la fe. Pero yo no puedo decir solo por fe, porque si no tengo obras, entonces mi fe no me sirve de nada. Luego, Dios va a juzgar por obras. La fe sin obras es muerta. Así que aquí Pablo está admitiendo la importancia de las obras, porque eso está en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 17, donde él dice que la fe sin obras es muerta. Bueno, en el capítulo 2, versículo 13, dice Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Muy bien. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, eso está muy bien. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no es el que escucha, pero no hace. El que escucha, pero no obedece. Sino es el que escucha y obedece. Esos serán justificados. Ahí Pablo está diciendo y está afirmando que son los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces, obviamente que tiene que estar diciendo que hay que cumplir mandamiento para ser justificado. Y aquí entendemos que eso se refiere por los que cumplen con los mandamientos a través de sus actos de obediencia. Porque esto va muy bien con lo que dice Santiago, ¿sí? Las obras de la ley. Y en el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Exactamente, el corazón contrito. Una persona que quiere cumplir mandamiento tiene un corazón contrito. Puede decirse que está circuncidado en el corazón. Tiene el deseo de cumplir. Y en el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Bueno, eso no lo tenemos, por lo menos en la Biblia hebrea no hay nada. Ahí no hay nada, no tiene ningún soporte. Y aquí es lo que estamos yendo. Todo lo que yo pueda leer en el Nuevo Testamento, yo necesito relacionarlo con algún tipo de soporte en el mal llamado Antiguo Testamento. Porque si está utilizando el Tanakh o el mal llamado Antiguo Testamento como referencia, pues yo tengo que ir allá a ver qué soporte hay. Pero no hay un soporte que diga que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces aquí Pablo está diciendo que ese es su evangelio. Porque aquí Pablo dice, conforme a mi evangelio. Versículo 16 del capítulo 2. Entonces, ¿de quién es el evangelio? ¿Es de Dios o es de Pablo?
Si vamos a Isaías, capítulo 13, versículo 11, dice, el Eterno dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Luego Él es el que va a hacer justicia. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, quien juzga al mundo es el Eterno, nuestro Creador. Luego, el versículo 16 no tiene un fundamento, no tiene piso. Bueno, entonces aquí, en el versículo 17, comienza con una crítica contra los judíos. Y vamos a ver que en todos sus escritos, Pablo habla en contra del judaísmo o de los judíos o de la Torá, la ley de Moisés. ¿Por qué? Por ese resentimiento que él desarrolló. ¿Por qué tenía él un resentimiento? Hay muchas interpretaciones. Una de ellas era que él quería casarse con la hija del sumo sacerdote y tenía que circuncidarse. Y luego, como era incircunciso, cuando se circuncidó, la hija lo rechazó. La hija del sumo sacerdote lo rechazó. Y por eso él desarrolló un resentimiento. Bueno. Aquí en el versículo 17 tenemos que preguntarnos quién mandó a Pablo a que hiciera de juez para los judíos o contra los judíos. ¿No está él violando su propia crítica? Porque aquí mismo en 2.1 él dice que el que juzga a otro se condena a sí mismo. Pero aquí él está juzgando a los judíos. Dice, versículo 17, les dice a los judíos, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y luego dice Pablo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Perdóneme, pero eso no está escrito. Eso no está escrito. Aparte de que está criticando a los judíos, los está acusando en el versículo 24 de algo que está en Isaías capítulo 52, versículos 4 y 5. Vamos a ir allá a ver qué nos dice Isaías. Y vamos a encontrar que efectivamente no dice lo mismo. En el libro de Isaías, entonces vamos a comparar esa cita que hay ahí en Romanos, capítulo 2, que nos lleva a Isaías, capítulo 52, versículos 4 y 5. Romanos dice, después de criticar a los judíos, Pablo dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahí mismo está acusando a los judíos. Vamos a ir a Isaías 52, 4 y 5. ¿Qué dice? 52, 4 dice Isaías, porque así dijo Dios el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago? Dice Dios, ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, o sea, y los que maltratan a mi pueblo, lo hacen aullar, o sea, lo hacen gemir. Dice Dios, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Quién blasfema el nombre? Los que tienen
a su pueblo cautivo. Y aquí no son los judíos, ni están, porque Pablo dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, refiriéndose a los judíos. Pero si vamos a las citas de Isaías 52, versículos 4 y 5, ahí no dice ahí no dice que el nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No, ahí no dice eso. Entonces, ¿por qué Pablo cambió la escritura? Obviamente que esta no es la primera, esta es una de tantas veces. Porque está mostrando un resentimiento real hacia el judaísmo o hacia los judíos. Bueno, este es el capítulo 2 de Romanos y obviamente que habla de la circuncisión, pero es un tema que vamos a adelantar para más tarde, el tema de la circuncisión. Estamos mirando las inconsistencias que hay en estos primeros capítulos de Romanos. En el capítulo 3 del libro de Romanos, tenemos que Pablo, en el capítulo 3, versículo 9, habla de que no hay ningún justo. Entonces, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Pero vamos a ver que sí hay justos. Si usted va al Salmo 14, que se está refiriendo aquí, quien está diciendo que no hay justos es el necio, el malvado, el pecador. Y si leemos este Salmo 14, llegamos al versículo 4 donde dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Pero miren la confirmación de que aquí quien está hablando es el necio. Dice el necio en su corazón. Eso está en el versículo 1 del Salmo 14. Pero Pablo no lo menciona. Y en el versículo 4 dice, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Entonces, los injustos son los que abusan del pueblo del Eterno y no invocan a Dios. Ahí no hay ningún justo. Obvio, ahí no hay ningún justo. Pero Pablo quiere decir que no hay justos. Sí hay justos. Abel fue justo. Noé fue justo. Abraham fue justo. Los patriarcas fueron justos. Job fue justo. Daniel fue justo. Entonces, y muchos otros. Entonces, ¿por qué insiste él en decir que no hay justos? Sí hay justos. Ahora, habría que ver quién es el justo. Ya, quién es el justo. Y decimos que en el versículo 20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Obvio. Si no hay una ley, pues yo no puedo saber si estoy pecando o no, porque no tengo nada escrito. Pero así el ser humano no tenga una ley escrita, o nunca la haya visto, el ser humano en su corazón sabe si está haciendo bien o si está haciendo mal. Es el ejemplo de los indígenas, que nunca tuvieron una escritura en la mano. Y ellos han sobrevivido. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo en el corazón que los hace recordar que hay una ley, por lo menos de no matar, o si no ya se hubieran exterminado. Entonces, aquí hemos visto que la ley justifica. La ley justifica a través de la obediencia. Porque tenemos que decir lo siguiente.
la ley que fue dada en el Sinaí y que está al alcance de toda la humanidad hoy en día, es una ley condicional. Habla de la redención, porque en el judaísmo la salvación es redención, si la persona obedece los mandamientos. La persona que obedece los mandamientos es la persona que obra justicia. Cuando una persona obra justicia, está actuando de acuerdo a los mandamientos. Entonces, sea que haya conocimiento de pecado o no, el que hace bien, sea que haya leído la Escritura o no, está obrando según la Escritura. La justicia, versículo 22, capítulo 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, aquí tenemos el comienzo de la teología paulina. Pablo aduce que una persona se puede salvar si tiene fe en Jesús. Pero la pregunta surge, ¿cómo yo entiendo eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo usted se puede preguntar que una persona se puede salvar teniendo fe en Jesús o creyendo en Jesús? Porque Pablo nunca lo explicó. Además, la escritura, el Tanakh, la escritura hebrea, nunca, en ningún momento, dice que una persona se salva por tener fe o confiar en otra persona. En ninguna parte. Entonces, esto no tiene ningún fundamento, no tiene ningún soporte bíblico. Dice, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos los seres humanos han pecado y todos los seres humanos, obviamente que en el momento que pecaron, están enemistados con el Creador. Pero el Creador nos dejó la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad del arrepentimiento. Y una persona mala se puede volver buena y una persona buena se puede volver mala. Cada cual escoge lo que quiere hacer con su vida. Nadie nace para ser malo, nadie nace para ser bueno. Así que en el versículo 24 dice Pablo del capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso Pablo, aquí es donde Pablo dice, o sea, si yo soy justificado por gracia, quiere decir que yo no tengo que arrepentirme de mis pecados. Quiere decir que yo puedo seguir pecando. ¿Qué tengo que hacer? ¿No tengo que hacer nada? Tampoco hay ningún soporte que apoye esta idea. No lo hay. Versículo 26 del capítulo 3 de Romanos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En algunos de los videos que se han publicado en este canal, ya hemos expuesto que el sacrificio o la muerte de Jesús en la cruz no tuvo ningún efecto para perdón de pecados. Ahí tendrían que ir a mirar cuáles son los detalles que están ahí que aportan a esta afirmación. Entonces Pablo, que nunca conoció a Jesús, hizo de Jesús una figura que perdona pecados. Hizo de la muerte de Jesús en la cruz una muerte que expía los pecados de quien cree en Jesús. Pero nada de eso. Eso no está en ninguna parte
se nos dijo en la escritura hebrea, que es la autoridad bíblica. Entonces, ¿de dónde él sacó esto? Yo les puedo dar un adelanto y decirles que Pablo era una persona que tenía un aguijón. Él tenía un problema. Él no podía dominar el pecado. Pero la Biblia nos dice que el ser humano sí puede dominar el pecado. Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. El ser humano puede dominar el pecado. Una confirmación en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 10 al 14. Dios le dice a Israel que los mandamientos no están lejos, ni están en el cielo, ni están en el mar, ni están lejos de tu corazón para que los cumplas. Y ahí dice, para que los cumplas. O sea que los mandamientos se pueden cumplir. Pero aquí Pablo, ese es el punto que él no está de acuerdo, porque él tenía un problema. Él no podía dominar el pecado. Eso lo veremos después cuando lleguemos al capítulo 7 de Romanos. Entonces, Pablo tenía un concepto bastante gnóstico, ya que en el gnosticismo existe la creencia de que el ser humano nace y está perdido. El ser humano es incapaz de hacer algo para tener mérito, para salvarse ante su Creador, porque el Eterno nos dio las condiciones en los mandamientos. Entonces, como Pablo dice que el ser humano no puede dominar el pecado, él tiene que recurrir, como él no puede dominar el pecado, él echa la culpa al pecado. Hágame el favor. Él echa la culpa al pecado, cuando el pecado no existe si el ser humano no lo provoca. Pero esa es la idea, esa es la teología paulina. Entonces él tiene que recurrir a una figura celestial y él se acoge a la figura de un Jesús que murió en una cruz y lo convierte en una señal de salvación, cuando eso no es bíblico. Eso es lo que tiene Pablo. Bueno, ahora, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? ¿Cuál es la ley de la fe? ¿Por qué Pablo nunca explicó cuál era la ley de la fe? Luego en el versículo 26 dice, 28, perdón, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero ya vimos que Dios nos va a juzgar es por las obras. Entonces, Él nos va a decir, ¿usted qué hizo con las instrucciones que yo le di? ¿Las obedeció o no las obedeció? Vamos a ser juzgados por las obras. Entonces, tenemos que decir que sin las obras de la ley no hay justificación, contrario a lo que dice Pablo. Porque ¿cómo una persona se va a justificar ante el Creador cuando el Creador le dejó a usted unas instrucciones y usted no hizo nada con esas instrucciones? No se puede justificar. Entonces, la forma de justificarnos ante nuestro Creador es a través de la obediencia a los mandamientos. Muy bien. Dejamos por ahí el capítulo 3, vamos al capítulo 4 de el capítulo 4 de Romanos, donde habla de el justo juicio, habla de el ejemplo de Abraham. Y vamos a terminar con esto porque el ejemplo de Abraham es uno de los fuertes de Pablo en la predicación. Y vale la pena decir que aquí
dice, capítulo 4, versículo 4, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. La pregunta es, ¿por qué no? Si yo fui obediente, si yo cumplí con los requisitos. Si Dios justificó a Abraham por su obediencia manifestada en sus acciones, que son las obras. O sea, vamos a ir a ver aquí por qué Abraham en el versículo 6 de Génesis, capítulo 15, versículo 6, que es uno de los puntos de partida para Pablo en el tema de la fe, es que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Debemos aclarar algo. El concepto de, y aquí muchos lo toman como fe, el concepto de emuná, que generalmente se traduce como fe o creencia en hebreo, implica confianza. Confianza en la fidelidad de otro. En este caso, al decir que Abraham creyó en el Eterno, el sentido es que Abraham depositó en Dios toda su confianza de que cumpliría su promesa. Como Abraham creyó en la promesa que Dios le había hecho a través del pacto abrahámico, entonces Dios lo justificó. Y este hecho, el que Dios se lo contó a Abraham como un acto de justicia. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en lo que Dios me dice, cuando mi confianza está ahí, de la única forma que yo puedo manifestar esa confianza o esa fidelidad de mi creencia en mi Creador es obedeciendo lo que Él me dice. ¿Y qué más? Y obedeciendo a las promesas que Él nos ha hecho. Porque hay promesas en la Escritura. Entonces, yo acepto las promesas y yo cumplo con mi parte. Dios cumplirá con su parte. Entonces, nuestra confianza en Dios refleja nuestra justicia. Y vale la pena preguntarnos, ¿dónde está mi justicia con relación a la confianza en mi Creador? ¿Hasta dónde llega? ¿O en qué se basa? Entonces, creer significa tener confianza. Y tener confianza, yo tengo que manifestar esa confianza a través de la obediencia. Y esa obediencia es la justicia. Entonces, además, Santiago era un hermano de Jesús, y Santiago precisamente era uno de los discípulos más cercanos, y él dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Para Pablo, la justificación por obras es rechaza la justificación por obras. Para Santiago, la justificación por obras él la acepta para mantener una posición correcta con el Creador por medio de la fe, con las pruebas necesarias de la fe. Santiago 2:21 nos dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Entonces la obediencia de Abraham era completa con el Creador. Cuando el Creador le dijo que tenía que sacrificar a su hijo, no lo pensó, no lo dudó, no lo cuestionó. Bueno, esa es una fe perfecta, pero esa fe se muestra en la obediencia.
Yo no me puedo quedar con la palabra fe en la cabeza y no hacer nada. O si no, esa fe no tiene ningún sentido. En Levítico 18:5 dice el Eterno: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, dice el Creador. Levítico 18:5. Y en Ezequiel tenemos algo muy bonito. Capítulo 18, versículos 5 al 9. Leo el versículo 5 y después el versículo 9. Dice: y el hombre que fuere justo, porque estamos hablando de la justicia. ¿Quién es justo? E hiciere según el derecho y la justicia, que mis ordenanzas guardare, que guardare mis decretos para hacer rectamente, dice Dios, este es justo. Y luego dice, este vivirá, dice el Señor. Bueno, entonces el justo vivirá por la obediencia. Muy bien, vamos ya terminando con el tema del capítulo 4 y nos vamos a referir ahora a vamos a ir al versículo 6 del capítulo 4, donde se nos dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esto no suena bien, ¿o sí? Repito. En el capítulo 4, versículo 7, Pablo está hablando y dice en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, o sea, cuyos pecados son perdonados. Bienaventurados. Y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cubiertos los pecados? Y luego dice en el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces vamos a ir a una parte que está, y nos va a aclarar un poco esta parte. Y la tenemos en un salmo de David, Masquil, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay de engaño. Y luego dice en el versículo 3, esto está en el Salmo 32. Salmo 32. Y aquí tenemos lo que yo llamo que un versículo sin contexto es un pretexto. Y eso es una de las artimañas de Pablo. Él le suelta a usted un versículo, pero no le dice el contexto. Porque si usted va a mirar el contexto, el versículo no va a estar de acuerdo con lo que él está predicando. Entonces, aquí Pablo está hablando de que bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad. Uno dice, pero tan raro, si el Eterno es justo, si usted es un pecador, el Eterno lo va a juzgar por pecador. Pero vamos al Salmo 32, donde está el contexto de lo que Pablo está diciendo ahí. Y Pablo lo está diciendo en el capítulo 4, versículos 6 al 8.
Entonces la cita que está en Salmos 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice en el versículo 3 del Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice David: mi pecado te declaré. Aquí está la razón por la cual el Eterno dice: bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque David confesó su pecado. Entonces en el versículo 5 del capítulo 32 de Salmos dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Eterno, a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la respuesta. Entonces, el Eterno nos perdona si yo me arrepiento. Pero no es lo que Pablo quiso decir, porque Pablo no me mostró toda la explicación. Entonces, obviamente, el Eterno perdona al pecador que se arrepiente. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida. Si yo no cambio mi vida, si yo no cambio mi forma de ser, pues yo no me he arrepentido. Yo no puedo esperar perdón de mi Creador por mis pecados si no me he arrepentido. Ahora, el Eterno en el capítulo 19 de Éxodo, versículos 5 al 6, Él está hablando a Israel y le dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Cuál es el pacto? Los mandamientos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Está hablando a Israel. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes son gente que está dedicada a servirle al Eterno. Y gente santa, gente apartada para el servicio al Eterno. Así que eso es claro de que es a través de la obediencia por lo cual nosotros podemos realmente ser justificados. Y en Ezequiel 18:21, ya terminando, dice el profeta, dice el Eterno a través del profeta: pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió y guarda todos mis estatutos y actúa conforme al derecho y la justicia, de cierto vivirá. Vivirá, aquí quiere decir eternamente, vivirá. O sea, se salvará. No morirá. Y en Ezequiel, el mismo capítulo 18, versículo 27 dice: pero apartándose el impío de su impiedad, o sea que el impío sí se puede apartar de su impiedad. El pecador se puede retirar de su maldad. Pero apartándose el impío de su impiedad que hizo y actuando conforme al derecho y la justicia, hará vivir su alma. Muy bien. Y por último, resulta que en el capítulo 14 del libro de Ezequiel, capítulo 14, el Eterno, en el versículo 20, está hablando que Él va a destruir una ciudad pecadora. Pero aquí el Eterno dice, a través de Ezequiel: y si estuvieran en medio de esa ciudad Noé, Daniel y Job, 3 justos, vivo yo, dice el Eterno, que no librarían ellos a hijo ni a hija. Solamente ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas.
Y esto es antes. Estamos hablando aquí 600 años antes de que Pablo comenzara a escribir lo que escribió. Aquí ya Dios nos está diciendo cómo se salva la persona. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que Pablo trae de nuevo? Nada. Realmente. Bueno, yo lo que espero es que ustedes miren y estudien los escritos de Pablo así, comparando las referencias que se dan en los escritos de Pablo con lo que dice el Tanakh o la Biblia hebrea, ya que él coge la Biblia hebrea como referencia. Pero resulta que cuando él la cambia, ahí él está pecando, porque la palabra de Dios no se puede cambiar. Se pregunta uno con qué fines lo hizo Pablo. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a poner atención. Bueno, muchas gracias por su atención. En la próxima presentación estaremos afrontando otros capítulos del libro de Romanos. Después podremos cubrir el libro de Gálatas, después Corintios, para ir cimentando realmente cuál fue el mensaje que escribió Pablo, que no está acorde con las escrituras hebreas, no está acorde con las enseñanzas de Jesús, porque Pablo no habla de las enseñanzas de Jesús. Pablo solamente se fija en la muerte de Jesús para convertirlo, digamos que en un amuleto para salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar hoy en día con mucho cuidado. Muchas gracias.